Ya era- Bueno, y pues, ajá, para los que terminen la grabación, estos son los objetivos de la sesión. Bueno, comencemos con tejido óseo. Tenemos que el tejido óseo, así la definición del libro, como muestra pues la definición del libro, tenemos que es un tejido conjuntivo, ya pues de ahí lo ponemos en uno de los cuatro tejidos principales, un tejido conjuntivo que se caracteriza por poseer una matriz extracelular mineralizada. Eso nos dice que la MEC es lo mismo que matriz extracelular, que la matriz extracelular de tejido óseo es una matriz mineralizada. Y este mineral es el fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces, estos cristales de hidroxiapatita va a ser fosfato más calcio. P más Ca, fosfato más calcio. Entonces, ese va a ser el mineral del tejido óseo, por lo cual va a estar formado sobre su matriz extracelular. Entiéndase matriz extracelular como todo aquel tejido, por así decirlo, que se encuentra fuera de las células. ¿Sí me voy a entender ahí con eso? O sea, ¿sí entienden como que la definición de tejido óseo y eso? Quiera responden por el chat, si entienden, no entienden, o sea, como para saber que quedamos bien. Listo. Entonces, eso pues es la definición así del libro pues sí que está en el libro sobre tejido óseo. Entonces, ya pues aproximándonos hacia la organización macroscópica del hueso, tenemos que este hueso que está acá, que por cierto parece un fémur, este, todo hueso largo va a tener una organización. ¿Cuál va a ser la organización macroscópica? Todo hueso va a tener una cabeza, un cuello y un cuerpo. Pero en terminología anatómica, la cabeza vendría siendo el equivalente a la epífisis, el cuello vendría siendo el equivalente a la metáfisis y el cuerpo vendría siendo el equivalente a la diáfisis. Entonces, como un hueso va a tener dos cabezas, aquí hay una cabeza y aquí hay otra, y va a tener además dos cuellos, pero un solo cuerpo, tenemos que las epífisis se dividen en proximales y en distales, al igual que la metáfisis. Entonces, se dice que es más proximal o más distal, pues ya se imagina que lo saben desde segundo semestre, dependiendo qué tan cerca se encuentran al axis, o sea, a la línea media del cuerpo. En este caso, la columna. Supongamos que esta es la parte proximal, o supongamos no, esta es la parte proximal. Entonces, esta vendría siendo la epífisis proximal y esta vendría siendo la metáfisis. Y esto acá, que es el cuerpo, vendría siendo la diáfisis. Esa es la organización, pues, más macroscópica que nos va a tener un hueso. Ya ahondando un poquitico en detalles, tenemos que el hueso, o sea, pues por dentro, él va a tener dos tipos dos tipos de organización de su matriz extracelular. Él va a tener un hueso esponjoso, que es este hueso que está acá, más o menos, y un hueso compacto, que ya más adelante vamos a ver, o sea, en un modelo 3D que tengo por ahí, vamos a ver cómo se organiza ese hueso compacto y ese hueso esponjoso, porque en esta figura no está del todo bien representado. Solamente se los digo ahora para que sepan que existe. Bueno, tiene un hueso esponjoso y un hueso compacto, que va a ser la parte como que está dentro del hueso. Pero el hueso, pues en su parte externa, él va a tener el periósteo, que yo creo que por aquí, bueno, sí, aquí está el periósteo, va a tener el periósteo, que es como una cubierta de tejido conjuntivo que me rodea el hueso. Ese es el periósteo. Es como una fascia.
una laminita que me cubre el hueso. Debajo de ese periósteo, pues nos vamos a encontrar el hueso, primero el hueso compacto y después el hueso esponjoso. Luego nos vamos a encontrar la cavidad medular, que es donde va a estar la médula ósea. La médula ósea puede ser médula ósea, puede ser roja o puede ser amarilla. La médula ósea roja son células hematopoyéticas, o sea que me producen sangre, hematopoyéticas. Y la médula ósea amarilla vendría siendo tejido adiposo. Hay cierta relación, pues con respecto a los años y eso lo tengo en las diapositivas más adelante, pero se lo voy a comentar ahora como a modo de adelanto. Que por cada 10 años, yo creo que es así, por cada 10 años que pasen, la persona va perdiendo aproximadamente el 10%, o bueno, el 10% de su médula ósea roja se va a convertir en amarilla. En ese orden de ideas, un niño que nace, que tiene 0 años, tiene 100% de médula ósea roja. Y aquel, pues, señor, anciano y eso que tiene 90 años, va a tener 10% de médula ósea roja. El resto, o sea, el otro 90% va a ser médula ósea amarilla. Bueno, eso es como una relación. Más adelante, pues aclaramos un poquitico eso. Pero bueno, volviendo acá a la organización macroscópica y vamos por acá por la cavidad medular, que como les dije, va a tener la médula ósea. Recubriendo la parte interna, pues, de la médula ósea, nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar el endostio. El endostio vendría siendo el equivalente o el análogo al periósteo, solamente que el endostio está en la parte de adentro. Como que, pues la misma vaina, solamente que uno está en la parte de afuera y otro está en y otro está en la parte de adentro. Y pues ya, eso pues vendría siendo como que lo más importante. Y aquí también en el dibujo nos señalan las arterias que pues penetran el hueso y también las líneas epifisiarias, que son pues líneas que están acá y que son remanentes del proceso de osificación que también vamos a ver un poquitico más adelante. ¿Tienen alguna duda con respecto a todo lo que dije ahora? Dije bastantes cositas, así que pues no sé si tengan dudas. Por ahora todo claro. Listo. Entonces, es importante que mantengan pues, esa visión macroscópica. Ahora, supongamos que cogemos este hueso y lo cortamos por acá. Nos estaríamos encontrando más o menos esto. Entonces, volvemos acá. Aquí tenemos el periósteo. Miren el periósteo acá. Que como les dije, es como una fascia, como una laminita o una estructura de tejido conjuntivo que me recubre el hueso por su parte externa. Este es el periósteo. Luego nos vamos a encontrar acá el hueso compacto, que es esto que está acá, que se ven que no es trabeculado, que es firme y que es armónico. Ese vendría siendo el hueso compacto. Y más profundamente al hueso compacto nos vamos a encontrar el hueso esponjoso, que es este que está acá, como se señala acá. Y pues muy seguramente por aquí nos estaremos encontrando el endostio, solamente que acá no está señalado, el endostio, o sea, el endostio se va a invaginar y va a cubrir toda la parte de acá del hueso. Déjenme ir borro que tengo muchos dibujitos ahí. Él va a ir recubriendo toda la parte esta del hueso. Entonces el endostio va a recubrir esto así, así, así. Se va a meter por acá y me va a cubrir estas partes también. Aquí está el endostio, recubre los canales. Entonces él va a estar acá. Entonces, pues hablando no tan, digamos, o sea, no siendo estrictos con la ubicación, podemos decir que el periósteo es una continuación también del endostio. Solamente que como está adentro se llama endo y como está afuera se llama peri. Pero como tal es una continuación. Sí, sí, me di a entender ahí. Sí, claro.
Eso es como que no siendo tan estrictos con la ubicación anatómica, pero pues, o sea, esa es mi lógica. Bueno, habíamos dicho el periósteo, el hueso compacto, el hueso esponjoso, y por acá tendríamos la cavidad medular. Bueno, otros detalles importantes que tenemos acá, es que acá, ¿está? Voy a poner el negro mejor para que resalte. Es que acá nos vamos a encontrar unas formaciones pues, del tejido óseo que van a recibir el nombre de osteonas. Esta estructura circular que está acá va a ser la osteona. Esas osteonas van a contener en su centro lo que se conoce como el canal de Havertz, que es esto que está acá. Las osteonas también se denominan sistemas de Havertz. Entonces, osteonas, lo mismo que sistema de Havertz. No confundan el sistema de Havertz con el canal de Havertz. Son dos cosas distintas. O sea, el sistema es el complejo entero y el canal simplemente es como que el huequito que está en la mitad. Entonces, no confundan esas cosas porque son como que, o sea, es fácil de confundir. Entonces, eso vendrá siendo el sistema de Havertz o las ostiones. Bueno, si tomamos el sistema de Havertz o las ostiones y hacemos como con un corte así, como una rebanada de pizza, como está acá señalada, y ampliamos, lo veríamos más o menos así. Esto que está acá vendría siendo la lamela, que la lamela es como que una capita es esto que, que se está señalando acá. Es una capa, una porción en la que no vamos a encontrar, pues, celularidad, pero sí vamos a encontrar matriz extracelular. Y vamos a encontrar también unos espacios que vendrán siendo, de mi borro de nuevo, unos espacios que vendrán siendo estos que están acá. Y esos espacios, pues, se van a denominar lagunas. Esas lagunas van a estar ocupadas por los osteocitos. Entonces, los osteocitos van a ocupar las lagunas. La laguna vendría siendo el espacio en el que se encuentra el osteocito. Y el osteocito vendría siendo la célula del hueso. ¿Sí me dio a entender con ese trabalengua? Sí, claro. Ya saben, o sea, me pueden interrumpir si no entienden o de pronto si no les cuadra algo, me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo no me molesto por eso. Bueno, los osteocitos, que son pues la principal célula del hueso, los osteocitos se van a unir con otros osteocitos mediante los canalículos. Mediante los canalículos ellos van a lanzar evaginaciones de su citoplasma y se van a unir perdón, se van a unir con otros osteocitos. Y así pues ellos van a estar full comunicados entre ellos. Y pues por ahí se van a transmitir pues señales proinflamatorias, que las señales proinflamatorias pues me indicarían también daño al tejido óseo y eso me indicaría pues que se debe reparar el tejido óseo. Igual pues ya eso pues, lo veremos más adelante dentro de la fisiología. Bueno, creo que dije todo lo que debía. Ah, bueno, no, falta algo, falta algo. Dije lo de los canales de Havertz, el endostio y me faltaron los canales de Volta. Los canales de Havertz son los que tienen o sea, los que me forman la osteona. No, perdón. Los canales de Havertz son los que están dentro del sistema de Havertz, o sea, el huequito que está acá dentro. Y los canales de Volcam son los que comunican un canal de Havertz con otro canal de Havertz. Sí, me voy a entender ahí, o les queda duda. Sí, claro, los canales de Haber son los que van a lo largo de toda la ostiora y los de Bowman son los que unen o sea, dos ostioras como tal. Exacto, es eso prácticamente. Listo, entonces vamos acá vamos acá
Ah, bueno, aquí estoy grabando, no puedo dejar de... Bueno, déjenme y abro aquí el sistema 3D pues, como para terminarles de aclarar la organización macroscópica del tejido óseo. Déjenme, tipo, está cargando. Bueno, aquí vamos a ver también una sección transversal de un hueso, o sea, como si cogiéramos un hueso y lo cortáramos por la mitad. Si cogiéramos esto y le hiciéramos el corte que ahorita les comenté, fuéramos por así, así, ya, así, lo cortáramos. Vamos a ver lo mismo, pero acá y en 3D, como que para vayan, o sea, como que para que se hagan una idea más clara. Entonces, en la parte externa del hueso, vamos a tener acá el periósteo, capa fibrosa del periósteo, y una, aquí tiene la capa, esta es la capa, TAR, que vendrá siendo la capa, bueno, no muestra la otra capa. El punto es que alrededor estaría el periósteo, que es este pues, tejido conjuntivo que están viendo acá, que vendrá siendo el periósteo. Como ven, es delgadito y la vaina, o sea, está el periósteo. Si quito el periósteo, me estaré encontrando con el hueso compacto. Esto que está acá es hueso compacto. Esto que está acá también, pues me estaría haciendo parte del hueso compacto. Esto que estaría acá también me estaría haciendo parte del hueso compacto. Y esto que está acá ya vendría siendo, esto que está acá, ya vendría siendo hueso esponjoso. Como ven, el hueso esponjoso pues también va a estar recubierto por el endósteo, que como les dije, también se puede meter aquí como que a ver si lo muestra, no lo muestra, se mete también entre los canales de Havertz. Bueno, ese es el endósteo. Lo quito para poder ver bien el hueso esponjoso y ese es el hueso esponjoso. Y esto que está acá vendría siendo médula ósea. Como les dije, la médula ósea puede ser amarilla o puede ser roja, depende principalmente de dos cosas, la edad y los estímulos para producir sangre. Si una persona, o sea, una persona, digamos, que tenga 70 años, tiene 70% de médula ósea amarilla. Pero si esta persona recibe una herida de bala o no sé, pierde mucha sangre, habrán señales, pues, o sea, señales fisiológicas, procesos fisiológicos complejos que me llevarán hacia una mayor expresión de la médula ósea roja. Y por lo tanto aumentará la cantidad de médula ósea roja durante un tiempo para compensar la pérdida de sangre que tuvo pues la persona. Bueno, aquí están viendo las osteonas y pues esa vendría siendo como que la organización macroscópica del, del hueso. Si les queda claro hasta ahí cómo está organizado el hueso macroscópicamente, o sea, si se hacen una idea de qué está primero, qué viene después, qué viene de último y eso. Sí, claro. Listo. Voy a cerrar aquí porque creo que ya no utilizar eso más. Bueno, para acá. Ahora sí, llegamos a los componentes del tejido óseo. O sea, ya habiendo visto la parte macroscópica, ya sabiendo cómo está organizado el hueso macroscópicamente, vamos ahora pues hacia los componentes pues más microscópicos del hueso, cómo está organizado microscópicamente el hueso y esas cosas. Entonces, tenemos que el hueso tiene varios componentes. El principal vendría siendo el colágeno tipo 1 que representa aproximadamente el 90% de las proteínas o pues sí, de los componentes del hueso. También va a contener glucosaminoglicanos,
que le va a dar resistencia a la comprensión. Los glucosaminoglicanos son agentes osmóticos importantes, por lo tanto van a traer agua, bastante agua. También tenemos la osteonectina, que pues su función es unir al colágeno y los cristales de hidroxiapatita. Y tenemos muchas otras proteínas. Tenemos la proteína de la matriz ósea de la dentina o DMP, que participa en la mineralización ósea. La osteoporina, que pues va a mediar la adhesión de células a la matriz ósea. La BSP2, la osteocalcina, la proteína S y las proteínas morfogénicas óseas, que inducen diferenciación de las células mesenquimatosas en osteoblastos. Hay muchos componentes del tejido óseo. El más importante, como les digo, es el colágeno tipo 1. Entonces tengan eso en cuenta, colágeno tipo 1, tejido óseo. Bueno, en cuanto a las células del tejido óseo, o sea, ya llegando como que a la celularidad del tejido óseo como tal, tenemos que todas las células del tejido óseo vienen de la misma línea. O sea, todas van a venir del mismo precursor, a excepción de los osteoclastos. A excepción de los osteoclastos. Entonces, tengan en cuenta que todas vienen de la misma línea, o sea, de la misma célula, a excepción de esta célula que está acá, que es el osteoclasto. Bueno, vamos a partir de las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras derivan de las células mesenquimatosas de la médula ósea. Yo creo que más adelante tengo un cuadro. Célula progenitora, célula osteoprogenitora, por aquí tiene que estar. Bueno, ahorita les explico eso mejor. Ahorita que lo estamos mirando con más calma y más integralmente. Entonces, las células osteoprogenitoras van a derivar de las células mesenquimatosas de la médula ósea. Y estas se van a encontrar en el periósteo y en el endostio. Entonces se van a encontrar, como les dije, por acá, donde esté el endostio, y por acá el periósteo. Igual como yo les había comentado, desde mi visión, el periósteo y el endostio es un mismo tejido, solamente que como este está afuera, decimos que es o sea, lo denominamos distinto como peri, que es alrededor, y este que está acá adentro lo denominamos endo, porque, o sea, endo significa adentro, o sea, porque está más internamente, pero como tal es un mismo tejido. Y eso explicaría, o sea, si nos ponemos a tirar mente, eso explicaría por qué, a pesar de que la médula ósea se encuentra acá en la mitad, a pesar de que la médula ósea se encuentra acá en la mitad, estas células llegan acá a la parte más externa del hueso. Sí, me entendieron esa explicación. O sea, más bien esa lógica. Sí la entendieron. Sí, ¿Puedes claro, repetir? claro. Listo, listo, ya repito. O sea, ya yendo digamos, a célula por célula, comenzamos con las células autoprogenitoras. Estas células tenemos que como característica importante, vienen, nacen o derivan de las células mesenquimatosas de la médula ósea. Las células mesenquimatosas de la médula ósea van a estar en la médula ósea. ¿Y dónde está la médula ósea? Acá. Esto acá va a ser la médula ósea. Entonces, las células autoprogenitoras vienen de ahí, de la médula ósea. Y ellas van a estar en el periósteo, que es este que está acá, y van a estar también en el endostio, que es una capita que pues acá en esta representación no se ve, pero es una capita también igualita al periósteo, pero que se va a encontrar acá de la parte de adentro recubriendo pues la parte interna del hueso. Como yo les había comentado, el endostio también va acá y va a recubrir los canales de Havers y los canales de Volcan. Y pues poniéndole lógica y eso, eh, haciendo no tan estrictos con la definición de periósteo y endostio, me atrevería a decir, bueno, me atrevería a decir no, el periósteo vendría siendo bueno, el endostio y el periósteo vendría siendo el mismo tejido que están conectados, porque el periósteo viene y se invagina por acá. Se invagina por acá y sigue y sigue y sigue, y por acá dentro se va a llamar endostio. Entonces,
El periósteo y el endósteo son el mismo tejido, solamente que por su ubicación se van a denominar de forma distinta. Eso nos explicaría por qué, a pesar de que las células osteoprogenitoras se originen acá en la parte más interna del hueso, podemos encontrar células osteoprogenitoras en la parte más externa del hueso. ¿Sí me di a entender o divagué un poquitico? Listo, sí entendí. Esa es como que la explicación. Entonces, ya partimos de la primera célula. Entonces, ya sabemos que esta célula viene de la médula ósea. Las osteoprogenitoras vienen de la médula ósea. Entonces, los osteoblastos se suelen encontrar en la periferia y van a derivar, como se muestra por acá, los osteoblastos derivan de las células osteoprogenitoras. Ellos parten de las células osteoprogenitoras y forman osteoblastos. Se pueden encontrar tanto en la periferia como en la parte de adentro del hueso. O sea, digamos, en la parte donde se va a formar hueso. Blastos. Tenemos que los osteoblastos, dentro de sus funciones, ellos son los que secretan la matriz osteoide o matriz no mineralizada. Esto es importante que lo tengan en cuenta. La matriz osteoide, o perdón, la osteoide es la matriz no mineralizada. Ya cuando se mineraliza, pues ya pues, recibe el respectivo nombre se me fue la paloma, tejido óseo. Creo que es tejido óseo, o sea, se me fue la paloma. Bueno, el punto es que la osteoide es la matriz no mineralizada. Como indicador clínico importante, la fosfatasa alcalina es un indicador de la actividad osteoblástica. Entonces, los osteoblastos secretan la matriz osteoide y también en otro paso pues, de la formación son responsables de la calcificación ósea, o sea, de la mineralización. Ellos primero secretan la matriz y luego la mineralizan. Y tenemos que aproximadamente del 10 al 20% de los osteoblastos se van a diferenciar en osteocitos. Entonces, ¿cuáles son los osteocitos? Los osteocitos son las células que yo les comenté que se encontraban dentro de las lagunas. Los osteocitos se van a comunicar con otros osteocitos mediante vaginaciones citoplasmáticas y van a establecer uniones de hendidura, que son uniones pues especiales para la transmisión de iones. Entonces ellos se van a unir mediante uniones de hendidura. El proceso de mecanotransducción es un proceso, yo creo que está acá, no está acá explicado. El proceso de mecanotransducción, o sea, a la larga, el proceso de mecanotransducción lo que nos explica es que las fuerzas mecánicas se van a transmitir a través de todo el tejido óseo, a través de todos los osteocitos, y que si se aplica una fuerza mecánica, va también a producir un proceso de despolarización, un cambio en el potencial de membrana de los osteocitos, y eso va a llevar a respuestas intracelulares. Eso es un mecanismo que todavía se está como dilucidando un poco, pero más o menos esa es como que la explicación. Si se aplica mucha fuerza a un hueso, bueno, un hueso recibe mucho estrés, digamos, se le aplica mucha fuerza a un hueso y eso. Se va a transmitir esa fuerza de osteocito a osteocito mediante las unidades de hendidura. Y eso se va a traducir en una despolarización, un cambio en el potencial de membrana que se transmite mediante las unidades de hendidura. Y pues eso va a llevar a ciertas respuestas intracelulares, dentro de las cuales vamos a tener que si hay una fuerza mecánica reducida, o sea, si el hueso no se usa, si digamos no hacemos ejercicio, no estresamos los huesos, se van a producir metaloproteinasas de la matriz que me van a degradar el hueso y me van a hacer el hueso más frágil y más susceptible a fracturas. Y ya, o sea, eso es como que los datos más relevantes de los osteocitos y tenemos que su vida media es de más o menos 10 a 20 años. ¿Sí quedó claro esto que les estaba explicando o tienen alguna duda o pregunta? Hablamos sobre los osteocitos y sobre los osteoblastos.
Una pregunta, como tal, la función primordial del osteocito, ¿cuál es? El osteocito, bueno, vamos a explicarlo así. Digamos, el osteoblasto, él va secretando hueso. Va secretando matriz osteoide. Va secretando el osteoide, esto, lo otro, tal, tal, tal. Y digamos, yo te comenté que los osteoblastos, supongamos que este es el hueso, los osteoblastos están en la periferia del hueso, o sea, están por acá. Si ellos van secretando matriz, llega un punto en el que la matriz los cubre. Al momento que la matriz los cubre, ellos cambian de estado y se convierten en osteocitos. Ellos se convierten en osteocitos. En ese punto, ya su función no va a ser secretar matriz osteoide ni mineralizar el hueso, sino que su función va a ser responder a estímulos externos y estímulos internos que se van a traducir pues, en la liberación del fosfato del fosfato del calcio que se encuentra circundante a ellos. O sea, ellos van a responder a los estímulos externos. Ellos son células que son pues muy longevas, de 10 a 20 años más o menos. Pero ellos como tal van a ser los osteoblastos que quedaron atrapados dentro de las lagunas. Y su función va a ser esa, o sea, va a ser como que responder a estímulos externos. Y que por eso puse acá el proceso de mecanotransducción. Anteriormente se creían que estas células no eran como que muy activas, o sea, que solamente estaban ahí, eso, pero últimamente se ha venido como que dilucidando un poco. Y dentro de ese proceso de dilucidación, por así decirlo, o sea, dentro de lo que se ha descubierto, se encontró el proceso de mecanotransducción. ¿Sí quedó claro? Sí, claro, claro. Bueno, osteoblastos, osteocitos, y ahora vienen las células del revestimiento óseo. Las células del revestimiento óseo van a derivar de los osteoblastos. Vamos a buscar acá los osteoblastos y me van a formar acá las células del revestimiento óseo, que son estas que están acá. Estas son las células del revestimiento óseo. Y también vamos a encontrar acá células del endostio, que como tal son las mismas células, o sea, las células del revestimiento óseo son las mismas que el endostio, pero como les dije, reciben distintos nombres dependiendo de la ubicación. Pero como tal son las mismas células. Se denominan también células del periósteo, células del endostio, dependiendo de dónde se encuentren, ya se lo había dicho. Tapizan tejido que no se está remodelando, o sea, solamente cumplen una función de tapiz, y su función principal es controlar el flujo de minerales desde y hacia el hueso. O sea, esas son como o sea, la función de las células, y pues, o sea, no son células como que muy relevantes o muy complejas. Y finalmente tenemos al osteoclasto. El osteoclasto vendría siendo una célula, pues, que tiene una función amplia, compleja, y tenemos que como característica principal, su función es la resorción ósea. Mientras el osteoblasto, con B, osteoblasto, forma hueso, el osteo, con C, clasto, se va a encargar de realizar la resorción ósea. Este forma hueso y este quita hueso. Entonces, no confundan eso ahí. No confundan el osteoblasto con el osteoclasto. Ya saben, el osteoclasto con C se encarga de la resorción ósea. Tenemos que histológicamente son células multinucleadas grandes que aparecen en los sitios donde se está destruyendo el hueso, donde se está haciendo resorción ósea. Ellas van a derivar de la función de las células hematopoyéticas mononucleares y de las células progenitoras de granulocitos macrófagos. Ya más adelante les voy a mostrar esa cadena que está por acá. No, ahorita se la muestro.
Llegando un poco hacia el aspecto fisiológico del proceso de resorción y formación del hueso, tenemos que el TNF, el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas y el factor estimulante de colonias de monocitos van a estimular la diferenciación osteoclástica. Pregunto, o sea, ¿qué tienen de común la interleuquina y el factor de necrosis tumoral? Una pregunta. Este, son sustancias proinflamatorias. Exacto, son moléculas proinflamatorias. La interleuquina y el factor de necrosis tumoral son proinflamatorias. Por lo tanto, eso nos lleva como a la premisa de que todo ambiente proinflamatorio me va a llevar hacia una diferenciación osteoclástica y por lo tanto me va a llevar a una mayor resorción ósea, que se va a traducir en menos hueso. Eso es un factor pues importante y eso me explicaría en primera instancia por qué de pronto los pacientes que pues están bajo un ambiente proinflamatorio crónico, como los pacientes obesos, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres postmenopáusicas, bueno, mujeres posmenopáusicas, bueno, sí, más o menos, mujeres posmenopáusicas también, vamos a meterlas ahí, van a ser un poco más propensas pues a tener una menor matriz ósea, una menor, sí, una menor cantidad de matriz ósea mineralizada. Igual el sistema de osteoporosis, eso lo vamos a ver, o sea, a final de semestre vemos eso mejor. El punto es que tengan claro que la interleuquina y el factor de necrosis tumoral son moléculas proinflamatorias y que las moléculas proinflamatorias me van a estimular la diferenciación osteoclástica. Eso tenganlo en cuenta. Bueno, tenemos que el factor CFOX y NF-kappa beta son los precursores osteoclásticos y me van a formar el RANK. Tenemos que la unión de RANK más el ligando de RANK, que vendría siendo RANK L, me va a provocar la diferenciación osteoclástica a la final. El rank L se puede expresar en respuestas inflamatorias también por otras vías distintas a la interleuquina y el factor de necrosis tumoral. Y también tenemos que la prostaglandina E2 es producida por los osteocitos estresados y también van a estimular la producción de rank L. A esto era lo que me refería un poco sobre la función de los osteocitos. Los osteocitos van a ser también, pues dentro de sus funciones se va a encontrar también el informar, el cumplir como un proceso de andamiaje o de unión o de expresión, sí, dentro de lo que está pasando, dentro de lo que está pasando en el hueso. Y van a enviar señales y desde afuera le van a responder. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, también es importante, se me había olvidado decir, RANK es un receptor. O sea, RANK se va a encontrar en la célula. Digamos, esta es la célula. Este es el receptor RANK. Y rank L es el ligando de rank, o sea, la molécula, el cuadradito que encaja y se une a rank. O sea, esa es como que la diferencia entre ambos. Como que para que lo sepan, el ligando es el que está libre en el plasma y el rank es el que está pues unido a la membrana. ¿Todo claro con este dispositivo? ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Eso es el osteoclasto. Bueno, tenemos que como dato clínico importante, esto es más clínico, o sea, esto no es tanto de básicas, esto es más de clínicas. La fosfatasa alcalina resistente al tartrato es un indicador de la actividad osteoclástica. No, o sea, se usa en otros países, en Colombia no mucho, o por lo menos el médico general o médico internista no lo va a usar con mucha frecuencia, pero digamos, o sea, se puede usar en la clínica. El TRAP como indicador de actividad osteoclástica. Tenemos que la osteoprotegerina es un receptor señero del RANK L.
y que los osteoblastos son los productores principales de osteoprotegerina, que es la OPG. Entonces, aquí se va a presentar como una pelea, una balanza. Este es el rank, aquí está la balanza. Este es rank L. Bueno, aquí me faltó la K. Rank L. Y este es OPG. Entonces, aquí hay como una balanza. Si hay más OPG, hay menos resorción osteoclástica. Y por lo tanto va a haber mayor formación de hueso. Y si hay mucho rank L, va a haber mayor resorción, y por lo tanto va a haber menos hueso. Entonces, la OPG, como les dije, es producida por los osteoblastos. Los osteoblastos son las células que me van a formar el hueso. Entonces, si hay mucho OPG, inhibimos o hay poca resorción. Y si hay mucho rank L, hay bastante resorción. ¿Quedó claro eso? Que es full importante. ¿Cómo? Disculpa, ¿podrías repetir esa parte? Listo. Entonces, la OPG, esta que está acá, esta molécula que está acá, se llama también osteoprotegerina y es producida por los osteoblastos. Ya les había comentado que los osteoblastos, con B, blastos, son las células encargadas de formar el hueso. Bueno, si hay mucho OPG, va a haber poca resorción ósea. ¿Por qué? Porque el OPG es un receptor señuelo del rank L. O sea, se va a... Es así. Bueno, sí, sí, bueno, pongámoslo así, sí. El OPG es un receptor señuelo del rank L. O sea, va a tomar el rank L y lo va a eliminar. O sea, lo va a capturar, es la palabra, lo va a capturar. Entonces, por otra parte, si hay mucho rank L, si hay mucho rank L, eso va a traducirse en mayor diferenciación osteoclástica con C, osteoclasto, va a haber mayor diferenciación osteoclástica y por lo tanto va a haber mayor resorción ósea. ¿Sí quedó claro? Sí, claro. ¿No les queda claro? Yo, o sea, vuelvo y digo, O sea, como tal, la que va a activar a o sea, la que va a permitir la diferenciación osteoclástica va a ser el rank L. Si hay una elevación entonces de su receptor como tal, pues se van a diferenciar mayor. O sea, o sea, si hay una mayor unión de la molécula como tal, este, se va a dar la diferenciación osteoclástica, pero si hay mayor unión de esa molécula con la osteoproteger, ¿cómo es? Protegerina. ajá, Eso va, o sea, entonces en ese caso, pues se va, pues, por así decirlo, literal, proteger el hueso porque no se va a dar la diferenciación osteoclástica como en el caso del ranker con el rank. exacto, exacto. O sea, literalmente lo que hace la OPG es coja el rank L y lo secuestra y ya, lo elimina de la ecuación. Y el receptor rank queda por allá, pues flota, o sea, queda por allá pues en la célula y como no se nos ligando, no se va a transmitir la señal intracelular que se va pues a llevar o sea, que se va a traducir en la diferenciación osteoclástica. Pero sí, o sea, eso es lo que dijiste, está full bien. Denme un minuto que me están llamando ahí, dejen mi contexto, ustedes disculpen.
Bueno, disculpen ahí la demora. Entonces, todo claro con respecto a ese, pues, esa balanza OPG rank L. Sí, claro. Sigo. Sigo acá. Bueno, bueno, aquí. La PTH alta, la PTH, la hormona paratiroidea, cuando está muy alta, me va a provocar una expresión de rank L. Ahora, la razón de esto es que si hay o sea, si tenemos PTH alta, eso nos va a indicar que nosotros necesitamos, mm, necesitamos más calcio, necesitamos más calcio. Entonces, si tenemos PTH alta, pues se expresa más rank L para que haga más resorción ósea. Y si tenemos una resorción ósea excesiva, eso nos va a liberar calcio. ¿Por qué? Porque el calcio está contenido en el hueso en forma de cristales de hidroxiapatita. Se libera calcio, se libera fosfato. Entonces eso hay que, también es como que una relación fisiológica de el por qué se expresa rank L. O sea, no es como que, no, como yo me subo, te voy a dañar el hueso de paso, no, sino como que si tenemos una PTH alta, hay una expresión de rank L y eso nos va a llevar a o sea, o la respuesta fisiológica que se espera es que haya una mayor liberación de calcio y de fosfato. Esa es la razón por la que se puede elevar la rank L, perdón, la PTH y por ende la rank L. Tenemos que los osteoclastos como tal no tienen receptores de PTH. Ellos no tienen receptores de PTH los osteoclastos, sino las células que son pues, precursores de ellos. Bueno, los osteoblastos, osteocitos y linfocitos T sí tienen receptores de PTH. Y las expresiones cortas e intermitentes de PTH estimulan la formación de huesos. Y las exposiciones continuas y prolongadas de PTH estimulan la producción de rank L por parte de los osteoblastos y los linfocitos T. Lo normal es que ocurra esto: intermitente, 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 y se estimula la formación de huesos. Pero exposiciones continuas y prolongadas de PTH va a estimular la producción de rank L para que se libere más calcio del hueso. El estrógeno suprime la producción de rank L por parte de los linfocitos T, y eso es como una protección, ¿sí? Que van a tener las mujeres premenopáusicas. ¿Por qué? Porque van a tener niveles estrogénicos altos, por lo tanto van a tener como que cierta protección ahí en cuanto a la producción de rank L. Tenemos que la calcitonina reduce la actividad osteoclástica y que los osteocitos que sufren apoptosis liberan enzimas que inducen la presión de rank L. Eh, pues sí, es eso. Eso es como que lo principal acá con los osteoclastos. Entonces, habiendo dicho esto, ya comenzamos a entender un poco más que los osteoclastos como tal no son los malos de la película, sino que ellos son necesarios para la remodelación ósea. O sea, para yo remodelar un hueso que se está dañando, como este que está acá, osteocitos que están sufriendo apoptosis, tengo yo que quitar toda la matriz, digamos, acá, se mueren los osteocitos que están acá, y ellos me van a producir enzimas que inducen la expresión de rank L. Entonces, como hay mayor rank L, se activan los osteoclastos, y ellos van y me eliminan todo este bocado de hueso que está acá. Cuando ellos eliminan ese hueso que está ahí dañado, viene el osteoclasto, perdón, el osteoblasto, y me forma el hueso normal como él debería estar. O sea, los osteoclastos no son los malos de la película, los osteoclastos son necesarios para la remodelación ósea y también para la buena formación del hueso. ¿Sí quedó claro? O sea, con respecto al osteoclasto, osteoblasto y los demás linajes celulares. Sí, claro, claro. Bueno, bueno, aquí está como que el linaje completo. Tenemos que el citoblasto mesenquimatoso va a dañar las células autoprogenitoras. Les dije, las células autoprogenitoras derivan de las células mesenquimatosas de la médula ósea.
O sea, que esta célula viene de la médula ósea. Después las osteoprogenitoras me producen los osteoblastos. Si estos osteoblastos quedan dentro de la matriz mineralizada, se denominan osteocitos. Y si no, pues me forman las células de revestimiento óseo, que son el periósteo. Tenemos que los osteoclastos, que son los que están acá, van a venir de las células progenitoras de la línea de granulocitos monocitos, y ellos van a ser los encargados de la resorción ósea. Aquí está la otra, pues otro esquema. Aquí tenemos las células madre mesenquimatosas, y me van a formar las osteoprogenitoras, luego los preosteoblastos y luego los osteoblastos. Los osteoblastos se pueden diferenciar en osteocitos, pueden sufrir apoptosis o me pueden formar las células del lining, que son las mismas del revestimiento óseo. Miren que son células aplanadas con un núcleo largo. Bueno, sí, osteocitos, apoptosis, células del lining. Esos son como que los caminos que pueden tomar. Esto es en cuanto al osteoclasto, en cuanto al osteoclasto. Y pues aquí hay como que ciertas regulaciones del sistema inmune, como se ven acá. Hay ciertas moléculas que van a intervenir en el proceso de fusión, en el proceso de maduración y en el proceso de diferenciación. Esto es colonia de monocitos, no, algo así. Total es que esa es la célula, perdón, célula madre hematopoyética. Inventada ya. Esa es la célula madre hematopoyética, CMH. Bueno, bueno, acá esto es más de lo mismo que les había explicado. Y ahora vamos a pasar al proceso de osificación. Pero antes de pasar al proceso de osificación, quisiera preguntarle si pues tienen todo claro con respecto a lo que pues mencioné atrás. O sea, con todo claro, me refiero a, ¿saben identificar la organización macroscópica del hueso y del hueso? ¿Saben pues en qué lugar más o menos se encuentra cada célula? Y saben más o menos las principales líneas celulares, su origen y también los aspectos fisiológicos que les comenté, como el de la PTH y demás. O sea, si tienen como que esos cuatro objetivos claros, Pues yo creo que sí. listo. Igual, o sea, si alguien no tiene claro, o sea, de verdad, digan, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Pueden decir sin ningún problema. Igual acá les quedan las diapositivas que están como que todas bien explicadas, bien escritas. Bueno, pasemos al proceso de osificación. Tenemos que la osificación puede ser de dos tipos. Osificación es fácil. Puede ser de dos tipos. Puede ser endocondral o intramembranosa. Esta osificación que está acá vendría siendo la intramembranosa, ¿sí? Intramembranosa, que no tiene un modelo de cartílago preexistente. Entonces, la osificación intramembranosa va a formarse o se va a dar con un tejido óseo inicial que va a venir pues de las células precursoras o las células, perdón, las células madre mesenquimatosas. Entonces, crece un poquitico de hueso por acá y luego va creciendo hacia su periferia mediante las espículas óseas. Y luego que se une un centro, no se llama centro de osificación, pero vamos a ponerle ese nombre. Luego que se une un centro de osificación formado por tejido óseo, mientras espículas óseas con otros se van uniendo los huesos. Y por eso es que en el cráneo tenemos como que las líneas o los puntos, y los detalles óseos del cráneo, las líneas del cráneo, los puntos cranométricos. Esto que está acá es la osificación endocondral. La osificación endocondral tiene un modelo de cartílago preexistente y esa es la principal diferencia entre la intramembranosa y la endocondral. Entonces, la endocondral es esta que está acá, tiene un modelo de cartílago preexistente. Entonces, el cartílago primero va a tomar la forma que va a tener el hueso en un futuro, que es este que está acá. Las células cartilaginosas van a venir del mesénquimo, las células mesenquimatosas. Luego, cuando llega la irrigación a las células, se forma primero un centro de osificación primario. El centro de osificación primario se va a formar acá en el centro del hueso primero.
Y a partir de ahí se va a comenzar a diferenciar las células cartilaginosas, se va a comenzar a diferenciar en células óseas. Y estas células óseas van a producir matriz extracelular mineralizada, o sea, hueso. Y el cartílago que va quedando hacia la periferia va a ir creciendo. Entonces, estos son los condrocitos en proliferación y va a ir creciendo. Luego, a medida que va pasando pues, el tiempo embriológicamente, se van a formar los centros de osificación secundarios, que son estos que están acá. Y van a hacer lo mismo que el centro de osificación primario, solamente que hacia las periferias. Y a la larga, digamos, lo único que nos va a quedar son las placas en crecimiento, que son como que las recidivas, por así decirlo, o lo que nos va a quedar de este tipo de osificación. Y esas placas de crecimiento van a servir como un estilo de dobladillo. A mí me gusta decirlo de esa forma, sirve como estilo de dobladillo, que nos permite ir haciendo crecer el hueso hacia sus extremos. Esa placa de crecimiento se va a cerrar por ahí como a los, eh, no sé, 20 y pico de años, no me acuerdo exactamente la edad, creo que son 20 años o 21 años. Y pues, o sea, antes de eso, ellos lo que van a hacer es que van a darle mayor longitud al hueso. O sea, van a hacer como que el punto del cual se va a dar mayor longitud al hueso. ¿Sí les quedó claro eso? A la osificación endocondral, intramembranosa. ¿No tienen alguna duda? Si no entienden, pueden decirme, o sea, no hay problema. Pues todo bien en ese momento, diría yo. Bueno, listo. Sigamos entonces. Ahora viene tejido cartilaginoso, es algo más cortico. Estamos terminando ya. Bueno, tenemos que el tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo que tiene como característica que es avascular, o sea, no va a tener vasos sanguíneos, y va a estar compuesto por células que se llaman condrocitos. Y también va a contener una matriz extracelular especializada, o sea, va a ser especial. Y tiene una gran variedad de glucosaminoglicanos y fibras colágenas tipo 2. Tenemos que hay tres tipos de cartílago. Está el cartílago fibroso, elástico y el hialino. No sé por qué, o sea, eso estaba en esta discusión, no sé por qué se borró. Bueno, tenemos esos tres tipos de cartílago, el hialino, el elástico y el fibroso. Y el fibroso. Bueno, tenemos que el cartílago hialino es el principal tipo de cartílago, es el cual, o sea, él se va a encontrar en las articulaciones sinoviales, en las fosas nasales, se va a encontrar en la tráquea, en los bronquios y en algunas articulaciones que no son sinoviales. Y este cartílago hialino va a contener una matriz extracelular que es amorfa y también es homogénea y tiene un aspecto vítreo, o sea, bastante transparente. Los colágenos mayoritarios, o sea, va a tener principalmente colágenos tipo 2 y glucosaminoglicanos, como ya comentaba anteriormente. Va a contener también bastantes proteoglucanos como el agrecano, este que está acá, este es el agrecano. Y también va a contener glucoproteínas multiadhesivas. Pues ya, o sea, adentrando un poquitico más en detalle del cartílago hialino, que como les comenté es el más importante. Tenemos que el pericondrio va a rodear el cartílago hialino y lo delimita. También va a servir como, pues, como fuente de condrocitos. Vamos a ver, P vendría siendo el pericondrio. Miren acá, P, pericondrio. Esta es la P, o sea, esta capa que está acá es el pericondrio. Voy a borrar. Vamos, sí, ahí va. La P es el pericondrio. Acá.
El va a rodear el cartílago hialino, lo delimita y sirve como fuente de otros condrocitos. Tenemos que los condrocitos van a estar dentro de lagunas. Digamos, esto que está acá vendría siendo una laguna más o menos, además que está en L, L laguna. Los condrocitos van a estar dentro de lagunas. Y tenemos que la matriz extracelular es muy hidratada y también que de un cartílago aproximadamente el 60 al 80% de su peso nos va a corresponder agua. Y esta característica va a estar dada principalmente al, al hialuronato, a la unión arecán-hialuronato. Bueno, bueno, o sea, también como para darle lógica a por qué el agua, tenemos que el cartílago hialino, o bueno, o las articulaciones en general, las articulaciones tienen que recibir mucho peso, o sea, tienen que recibir en newtons, fuerza, o sea, pues sacando fuerza sobre área, la fuerza que le aplica un área, o sea, no es lo mismo aplicar una fuerza en esta área, o sea, digamos, 100 kilos apoyados en esta área, que 100 kilos apoyados en esta área. En las articulaciones, como son, pues, pequeñas, el, la cantidad de fuerza que se transmite, la cantidad de fuerza que se transmite, teniendo en cuenta, pues, la fuerza sobre el área va a ser bastante importante. Por lo tanto, el estrés que va a sufrir en newtons, o sea, ya pues yéndonos a cifras, va a ser bastante relevante. Por lo tanto, ellos necesitan tener gran capacidad de amortiguación. ¿Y qué se los da? Se los da el agua. Entonces, de ahí se explica el por qué el agua, bueno, el cartílago, sí, de las articulaciones, va a tener bastante agua. ¿Por qué? Porque va a servir como un amortiguador, por así decirlo. Y dentro de estos, o sea, la molécula que permite eso principalmente son los glucosaminoglicanos, como el agrecano y el uronato. Entonces, esa es la razón de por qué contiene esas moléculas, de por qué tiene mucha agua, y pues, o sea, para que no se les olvide. Tenemos que la cápsula es la misma matriz territorial y también es producida por los condrocitos y rodea estos mismos, es de tonalidad oscura. Está la cápsula, esta que está acá, la cápsula es la misma matriz territorial, ¿verdad? La cápsula es la misma matriz territorial y va a rodear los condrocitos. Cápsula, por todo esto que está por acá. Bueno, la matriz interterritorial es de tonalidad más clara, o sea, esta que está por acá. Matriz interterritorial es de tonalidad más clara. Y tenemos que apenas los condrocitos nacen, estos se encuentran en cúmulos conocidos como grupos isógenos, que luego a medida que van madurando se van pues dispersando. No sé si este está acá, grupos isógenos, creo que vendría siendo más o menos esto. Y a medida pues que van madurando se van dispersando un poquitico más o se van pues alejando unos de otros. Tenemos que en las articulaciones el cartílago hialino no posee pericondrio, sino que se encuentra fusionado con el hueso. Y posee cuatro zonas, con una superficial, intermedia, profunda y una calcificada. Que eso pues como que, o sea, esto no es tan relevante. No es tan relevante. Bueno, esto creo que ya pues se los expliqué más o menos. Igual pues vamos acá a acá. Este es el pericondrio. Ese vendría siendo los cartílagos, perdón, los condrocitos de proliferación. Y esto por acá vendría siendo el tejido cartilaginoso propiamente dicho. Aquí tenemos a la matriz interterritorial, que vendría siendo como esto que está acá más o menos, o sea, lo que está más alejado de los condrocitos. La matriz territorial, que me va a rodear el grupo isógeno. Y esto que está acá vendría siendo el condrocito. Y por acá está la matriz capsular. Son como que, o sea, más o menos organizando, llegando a la organización histológica pues de las células. Tenemos que el cartílago elástico es muy similar al hialino, solamente, bueno, solamente no, que una característica
que lo diferencia y que lo clasifica entre otros grupos que posee la actina. Se encuentra en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, la tuba bucal y la epiglotis de la laringe. Tenemos que este cartílago característicamente no se calcifica durante el proceso de envejecimiento. El cartílago elástico es muy bueno al momento nosotros pues ¿cómo que se llama? De servir como amortiguador, pero de ondas, en este caso ondas auditivas, por eso lo tenemos en el conducto auditivo externo, porque él va a amortiguar esas ondas auditivas y la va a conducir de una mejor manera pues hacia el oído medio y a su vez hacia el oído externo. Entonces, esa es como que la razón del por qué el cartílago elástico se encuentra en el conducto auditivo externo. Aquí está, se ve un poquitico más, o sea, un poquitico más distinto, pero es que, o sea, la diferencia es porque esto se tiñó con otra técnica porceína que permite ver las fibras elásticas. Y finalmente, tenemos al cartílago fibroso, que es una mezcla de cartílago hialino y tejido conjuntivo denso. Entonces, esta mezcla lo que hace es que le da mayor firmeza al cartílago, sí, le da mayor firmeza al cartílago hialino. Por lo tanto, pues se clasifica dentro de otro grupo y se denomina cartílago fibroso. Tenemos que su matriz extracelular es menos rica en proteínas y que los condrocitos se suelen encontrar en hileras y son muy dispersos, formando los grupos isógenos. Como se ven acá, se forman más como hileras y van a tener bastante tejido conjuntivo denso. Se va a encontrar en los discos intervertebrales, sínfisis del pubis, meniscos de la rodilla, articulación temporomandibular, esternoclavicular, complejo fibroso cartílago triangular de la muñeca y algunos sitios donde los tendones se insertan con los huesos. O sea, son sitios que no representan, o bueno, no representan donde se requiere mucha resistencia. Los discos intervertebrales resisten mucho peso, los meniscos resisten mucho peso. Y pues aquí está más o menos cómo se ve histológicamente. Se organizan, o sea, característicamente ellos se organizan en hileras. Están muy cerca, o sea, están muy cerca, perdón, unos con otros. Y acá hay un cuadro comparativo, como que para que lo interioricen, lo analicen y eso, cuando tengan tiempo. Y la bibliografía recomendada es esta, Histología de Ross y Langman. Bueno, pues eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? La próxima tutoría, ¿cuándo va a ser? Disculpa. Este, como te comenté, yo estoy eh, los jueves de 6:30 a 8:30 en la universidad. Pero también, como les comenté para el grupo, si ustedes no sé, sienten la necesidad de repasar algún tema virtual, me pueden comentar y nos organizamos. Pero yo sí o sí estoy de 6:30 a 8:30 en la universidad. El salón es el I124 o algo así. I120 algo. Voy a dejar de grabar.